En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Bueno, verán qué interesante. Esta semana hemos decidido ver cómo interactúan dos factores: el crimen y la economía en América Latina y cómo influyen, cómo se influyen entre ellos. Les presento a los tres invitados que me acompañan para hablar del tema. Jorge Armando Núñez es doctor en Ciencias Económicas en la Universidad París-Cité, investiga el impacto del modelo económico y ambiental en América Latina, especialmente en México. Bienvenido. Encantado, Carlos. Mucho gusto. Karen Liliana Laverde es profesora de Derecho y Relaciones Internacionales. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y me acompaña también Frederic Saliba, es periodista y autor del libro Cárteles, un viaje al país de los narcos. Bienvenido, Frederic. Gracias. Crimen y economía en América Latina. Hoy en Primera Plana. Comenzamos. La violencia y la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los latinoamericanos, no solo provocan pérdidas de vidas, también merman la economía, ya que esto impacta la inversión, la productividad y el crecimiento, al tiempo que deteriora la confianza en las instituciones. Los costos directos de la delincuencia alcanzan el 3,4% del PIB de Latinoamérica, lo que equivale al 78% del presupuesto público para educación, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Cada acto de violencia genera un efecto dominó, del que hoy hablaremos, que impacta más allá de las víctimas, trastocando las vidas de muchas comunidades, desde la actividad turística o la migración hasta la productividad empresarial. Veamos qué dice la prensa sobre nuestro asunto de hoy. Inside Crime dedica un amplio artículo, como ven, titulado «El crimen limita el crecimiento de América Latina según el Banco Mundial», explicando que la reducción de la ayuda internacional puede, atención, aumentar la tendencia en algunas zonas. Expreso en Perú, la economía se hundirá, cuantifica en 11.600 millones de dólares al año lo que cuesta al país la criminalidad. Tremendo. Diario de Yucatán, violencia cuesta más y aporta otras dos razones, cómo la corrupción y la falta de justicia impulsan una violencia que luego lastra la economía. Bueno, un tercio de los homicidios en el mundo se concentran en América Latina. Esto ya lo conocíamos, pero quizás nos fijemos menos en la traducción del coste económico. Los costos directos de la delincuencia alcanzan el 3,4% del PIB en Latinoamérica. ¿Cómo podríamos visualizar ese impacto económico? ¿En qué sectores prevalece más, Jorge? Pues efectivamente el crimen se ha insertado en la sociedad en sectores como el comercio, el turismo, específicamente en los países del Caribe. También en México, en la parte del Caribe, en Yucatán, en Quintana Roo, en Belice. Entonces, es en el comercio, en el transporte. La CEPAL indica que alrededor del 30% del valor de las viviendas baja en relación a su ubicación en lugares muy, muy problemáticos de mucha violencia. Entonces sí, realmente tiene costos tanto directos como indirectos. Vamos a explicar esto. Hay una serie de costos directos de la violencia y otros indirectos, para que los oyentes y los telespectadores vean claro esa dicotomía. ¿Cómo sería, Karen? Pues bien, todos los estados tienen un presupuesto nacional de la nación recopilado de los impuestos de los ciudadanos que es distribuido. Y una de esas distribuciones está destinada a la seguridad y la defensa del Estado. Entonces, ese es un primer momento, hay un gasto en la seguridad y defensa, y dependiendo de las dimensiones de la criminalidad puede variar. En algún momento en Colombia este porcentaje era supremamente alto cuando estábamos en pleno conflicto armado. Eso por la parte pública. Además, la empresa privada que se quiere instalar en Latinoamérica tiene que cubrir las cargas estatales, los impuestos estatales, pero además tiene que pagar en muchas ocasiones una extorsión adicional, un soborno adicional, lo que también encarece la actividad privada. Entonces ahí son dos puntos. Y hay un tercer punto que me llama particularmente la atención y es todas esas demandas de reparación que hay contra el Estado, por ejemplo en Colombia, en donde las víctimas piden una indemnización por las fallas de seguridad en la prestación del servicio de seguridad. Y eso es un monto importante. Esos serían los costos directos y luego estarían todos los indirectos que afectan a muchos sectores económicos. Estoy pensando, por ejemplo, el turismo. La gente que deja de ir a un sitio porque hay violencia, por ejemplo. El riesgo país, como lo se conoce para el turismo también, evidentemente esto no solamente desincentiva al turista, sino también a la empresa extranjera a venir a Colombia. Imaginemos en cualquier caso que la distribución geográfica de este asunto también es desigual y no afecta
por igual a todos los países de la región. No sé, Frederic, si pudiéramos ver un poco el mapa de América Latina, ¿cuáles salen más perjudicados? Imagino que México es uno de ellos, por supuesto. Alors, México es uno de ellos. Lo vemos, por ejemplo, el crecimiento para este año es casi 0%. Alors, claramente no hay solamente el narco o el crimen organizado. La elección de Trump, por ejemplo, las decisiones de aranceles impactan mucho. Me es verdad que los países que son más afectados son también los países donde la presencia de los carteles es muy, muy importante. Lo vemos en Colombia, pero lo vemos mucho en México también. Y hay toda una estructuración de países también que son países que son utilizados por los carteles para transportar la droga, que pueden ser Ecuador, por ejemplo, que tenía una situación muy estable hace algunos años y que hoy hay una perturbación. Y hay un elemento importante que es el miedo. Es que el miedo para una inversión económica es un freno muy importante. Y el problema de los carteles no es tan el crimen organizado, es el conflicto entre grupos del crimen organizado que se disputan una zona geográfica y que ponen violencia. Entonces, la violencia no es un indicador de la presencia del crimen organizado, es el indicador de un conflicto territorial entre diferentes grupos del crimen organizado para comer el postre, si lo puedo decir así, de la economía ilegal. Entonces, todo esto afecta a todo el continente, el subcontinente particularmente, México, pero también Brasil, Argentina, que antes Argentina era un país bastante protegido del crimen organizado y que ahora tiene una explosión, y Perú, por ejemplo, u otros que ahora entran en una economía como que tendría dos velocidades, que sería una parte legal, una parte ilegal, y claro que la parte ilegal tiene un impacto sobre la economía legal. Muy interesante. Luego vamos a hablar de esas dos partes, de la legal y de la ilegal. Esto de lo que estamos hablando hoy tiene una forma, para que se hagan una idea en casa, de círculo vicioso. Es decir, pobreza empuja crimen, pero crimen empobrece. ¿Cómo salir de esta espiral que se retroalimenta constantemente y de la que es imposible salir? Jorge. Me parece que ahí le das al clavo, Carlos, porque el informe lo que nos indica es que la criminalidad deja de ser parte de la agenda de seguridad para convertirse en la agenda de desarrollo. Es decir, que el crimen organizado afecta al desarrollo económico de ciertas naciones. Yo le doy una lectura inversa. A mí me parece que es el modelo extractivista, los tipos de economía de subcontratación internacional o rentistas que se aprovechan de la extracción de recursos naturales o de la mano de obra barata, los que generan este tipo de fenómenos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio en el 94, muchas empresas manufactureras se instalan en el norte del país, pero también como consecuencia se dio el fenómeno de las muertas de Juárez, por ejemplo. Entonces, la pregunta yo la pondría al revés. O sea, ¿acaso tendríamos que cambiar el modelo económico de algunos de los países que presentan criminalidad más alta? Karen, ¿cómo salimos de esa espiral? Bueno, ya existen, es decir, esto no es nuevo, ¿no? Esto viene desde hace muchos años y ya existen algunos estudios y algunas pistas de cuál es la fuente de la criminalidad. Y hay dos ejemplos que me gustaría citar, que es el de El Salvador y Medellín. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el de Medellín, la Universidad de FIT se dedicó a encontrar cuál era la razón por la que estos grupos criminales tenían tanto éxito, y es la falta de oportunidades. Las personas más vulnerables son los jóvenes, son las mujeres, ¿sí? Y son fáciles de reclutar. Si no tienes oportunidades de trabajo, si no tienes oportunidades de formación y te ofrecen, un grupo criminal te ofrece entrar y tener de cierta manera incluso hasta estatus, pues lo aceptan. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador con muchos chicos jóvenes a partir de la pandemia? A partir de la pandemia... Es un fenómeno que se está presentando también en Ecuador y eso también es lamentable. Y se ha logrado saber en los dos casos, con El Salvador con su programa de escuelas seguras que empezó en el 2015, donde trataban de convencer a los niños, ¿sí?, que el objetivo no podía ser hacer parte de una pandilla, ¿sí? Y eso funcionó. Y en Medellín también funcionó. También bajó la delincuencia con un programa que se llama Parceritos, en donde tratan de convencer a los jóvenes que la salida no es el grupo criminal, sino de darles otras alternativas. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es ir a la fuente directa del problema. Es la falta de oportunidades. La falta de oportunidades. En el caso de El Salvador también es verdad que hay que comentar
que también hay un Estado, un sistema Bukele que ha ido en contra Sí. de las libertades y de Sí. los derechos individuales. Con Eso, gente en prisiones. eso es una situación alarmante, evidentemente, y pues de estos 73,000 jóvenes que tiene en la cárcel, solamente el 23% tienen una condena en su contra. Entonces, esto ya es otra situación. Sí, pero yo creo sí que está es bien que muy lo preocupante. puntualicemos para que la gente sepa que el sistema de El Salvador es una cosa particular, ¿no? Gracias, Carlos. No quiero que piensen que estoy a favor de... Es para puntualizar todo. Frederic, este Quería círculo agregar vicioso. solamente el hecho que el desarrollo del narcotráfico a la escala del continente latinoamericano no se entiende sin ver el desarrollo del neoliberalismo. Es que el narcotráfico no se puede analizar de manera aislada de los otros sectores y de la ideología, y lo vemos mucho en México, que es un país muy neoliberal, con muy pocas regulaciones, y el narcotráfico se alimenta de este tipo de desigualdad, inigualdad. En México es verdad que hacer estudios o 4 años de universidad va a dar un salario tan bajo que un joven enfrente de un campo de valores donde tener un coche, tener un celular, tener zapatos, es tan importante socialmente de estatus que justifica la implicación en el crimen organizado. Entonces, el modelo es más global de un neoliberalismo donde el narcotráfico se alimenta de esta ideología de un mercado, de una selva económica donde solamente el más fuerte va a ganar, por ejemplo. Hay que entender que todo esto perjudica. Entonces, la falta de oportunidad, obvio, pero también el modelo de valor que valora también un elemento importante para mí, que es la narcocultura. Entonces, donde el narco sería un poco el héroe que puede desafiar un Estado opresor o un Estado que no da una igualdad de oportunidades a todos. El hilo del que nos hace tirar un poco Frederic, si bien entiendo, también es la educación y cómo los referentes culturales y sociales de la sociedad pueden establecer este tipo de cultura. Entiendo que por ahí va Frederic. 8 de los 10 países más violentos del mundo son de América Latina, aunque las cifras de violencia son muy heterogéneas. En Centroamérica y el Caribe son cifras altas, pero en otros casos, como Chile, están muy por debajo de la media. En el caso del Caribe, por ejemplo, imaginamos, la actividad turística de muchas regiones puede verse lastrada por el crimen. Este sería un ejemplo de impacto directo en la economía de un lugar, Karen o Jorge. Dale, Jorge. Voy yo. Primero tendríamos que explicar por qué es importante el turismo en esa zona, ¿no? En la zona del Caribe. El mismo informe nos lo dice. Hay 2 tipos de economías, las que se preocupan por exportación de materias primas y por los que se dedican al turismo. Si vemos las cifras, los que se ocupan del turismo regresaron a niveles de crecimiento anteriores a la pandemia. Entonces el turismo es realmente fundamental para la zona. Pero pues también el depender únicamente del turismo es no diversificar la economía y estar presa de situaciones de vulnerabilidad como el crimen organizado. Entonces es por eso que en países como Jamaica los índices de homicidio letal son los más elevados del mundo, comparables con Nigeria, Zimbabue, países... Voy a hacer en este punto una breve pausa, pero a vuelta les quiero preguntar por soluciones, por si hay cómo fortalecer las instituciones, pero también si una redistribución de la riqueza es a largo plazo lo que podría resolver esta difícil ecuación entre economía y crimen. Volvemos enseguida. RFI, la selección del mes. Blaise Faya et Mikado. See me going crazy, you got take moving stock. Skills man, no one can buy it in store. Bounce up, yeah me girl, we got the city lock. No dance up, ready for until la piscine. Souffle sur nos hivers. Victor Solf. Passe les âges, ils viendront les beaux jours. Étrange écho d'un autre monde. Invigo. Écho de voix qui se répond. Suave parfum d'été indien. Don Zonelgato.
RFI. Qué fuerte. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de cómo interactúan dos factores, la economía y el crimen en América Latina y cuánto se deja de ganar, cuánto afecta a los datos económicos el crimen. Lo hacemos con tres invitados en este estudio, el doctorando en Ciencias Económicas Jorge Armando Núñez, el periodista y autor de Cárteles, un viaje por el narco de Frederick Saliba y Karen Liliana Laverde, profesora de Derecho y Relaciones Internacionales. Estábamos hablando de datos que daba el Banco Mundial que sostiene que el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico e impone mediante violencia sus propias reglas comerciales. En el caso de México, por ejemplo, el FMI estableció el mismo diagnóstico a finales de 2024. Pero os pregunto, porque estamos todo el rato hablando de instituciones, ¿por qué hay que esperar que instituciones supranacionales hagan este tipo de estudio y cómo tenemos que interpretar los datos que nos dan las instituciones? Karen o Frederic. Bueno, yo pienso que el Banco Mundial especialmente tiene una preocupación en los países en desarrollo y tiene un objetivo principal que es combatir la pobreza. Y estos informes que ellos hacen son muy útiles para los estados porque les plantean como un estado del arte de lo que está sucediendo. Y algo que me llamó particularmente la atención de este informe es el llamado de atención que hace sobre la productividad de América Latina. Porque a mí me parece que en América Latina la gente trabaja mucho, ¿sí? La gente madruga a trabajar, el mexicano, el colombiano, el argentino, son personas muy trabajadoras y esto no corresponde con los niveles de productividad. Y el banco está recomendando algo con lo que estoy de acuerdo y es que debemos aprovechar más la generación de la inteligencia artificial, por ejemplo, empezar a utilizarla también en América Latina, aprovecharla para mejorar la productividad y a su vez la explotación de nuestras fuentes minerales en América Latina, que son únicas. Son unas recomendaciones que después de leer el informe del Banco Mundial, escuché expertos en Colombia sobre la explotación de minas, etcétera, y recomiendan exactamente lo mismo. ¿Sí? Frederic. Sí, este tipo de instituciones como el Banco Mundial que saca un reporte muy interesante, pero perjudica a quién. Un inversionista que quiere invertir en México o en Colombia, obvio, va a ser perjudicado por el miedo, por la incertidumbre de la inversión. Pero hablando de pueblos rurales y de pobreza, de campesinos que no tienen ayuda del Estado. Entonces, a este momento, el narco puede ser una ayuda, un poco una ayuda del diablo. Van a ayudar, van a distribuir, por ejemplo, despensas. Lo vimos durante la pandemia del COVID-19, que cartel de Sinaloa distribuía despensas en pueblos muy, muy pobres. Entonces, cada falla del Estado, podemos decir, cada falta de perspectivas para la gente abre una puerta para el crimen organizado. Entonces, el Banco Mundial hace muy bien de decir que perjudica macroeconómicamente un país, pero cuidado porque la microeconomía de un pueblo rural, pobre, puede tener beneficios del narco. La perversión es que a largo plazo va a perjudicar a todos. Voy a tomar esa pista que ha evocado Frederic para plantearles otra cuestión, porque dice el Banco Interamericano de Desarrollo que una de las claves pasa por fortalecer las instituciones, es decir, allí los vacíos del Estado, es decir, hay que fortalecer las instituciones para mejorar la eficiencia, por ejemplo, en gasto en seguridad, en gasto en justicia. Parece lógico que instituciones fuertes que optimicen ese gasto necesario es parte troncal. Les pregunto a la inversa, ¿el descrédito institucional funciona en contra, funciona a favor del crimen y de la situación de este círculo vicioso del que hablamos? Karen. Sí, yo pienso que sí. Evidentemente, y eso que tú planteas de cierta manera a mí me parece peligroso porque es la suplantación de los deberes del Estado por parte de los grupos criminales. ¿Sí? Pero parece que este es el fondo de la cuestión. No, y de hecho también en el caso que les contaba de Medellín, cuando estos organismos lograron coordinar cuáles eran sus territorios, sus zonas, bajó la violencia, ¿no? Cuando los criminales se organizaron y bajaron los niveles de violencia. Pero no debería ser así, ¿no? No es lo correcto. Tenemos unas instituciones que de pronto están un poco maltratadas, ¿sí? De pronto hay funcionarios que no responden a la lealtad de un funcionario público, que se han dejado comprar de pronto por estos grupos criminales y esto afecta mucho. Sin la corrupción no sería posible. La corrupción, exactamente. Sin la corrupción no sería posible. Y una de las formas, pienso yo, que de recuperar esta institucionalidad es esa.
¿sí? Es combatiendo a la vez la corrupción, es decir, protegiendo las instituciones y sin dejar de lado el combate contra la criminalidad. El problema es que se puede que ya es tarde. Es un poco el problema que tuvo López Obrador cuando llegó, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó al poder en 2018, es que él quería dejar la guerra frontal contra el narco. Descubrimos también la infiltración del cartel de Sinaloa adentro del gobierno mexicano. Entonces, la voluntad, por ejemplo, de López Obrador de desarrollar programas sociales para los pobres, para bajar la pobreza. Hay un problema, es que una vez que el narco se entró que el gusano está en la manzana, es muy difícil de quitarlo. Y lo que vemos hoy es que hay sospechas de una infiltración adentro del gobierno mexicano hoy por carteles de droga. Entonces, hay una lucha, no hay narcotráfico sin narcopolítica. Y esto es un modelo que hay que integrar, y hay una forma de hipocresía de los gobiernos latinoamericanos para reconocer esta infiltración. Hablando de instituciones, imaginamos en estas estructuras supranacionales que será importantísimo la coordinación entre países en materias como justicia o policía. Volvemos en este asunto a la integración de la región en América Latina para esta lucha. Jorge o Karen. Me parece que es importantísimo. ¿Por qué? Porque el narco o el crimen organizado funciona a nivel multinacional. Claro. En cambio, los países pues, se preocupan por su propia región. A mí me parece que la pregunta sería, ¿estarían dispuestos los países a ceder un poco de su soberanía para luchar contra el crimen organizado? Y, interesante. Bueno, también es importante decir que hay algunas propuestas como la Meripol, que es una especie de Interpol o Europol, pero que funciona a nivel América Latina. Hablaste de justicia y de policía, pero hay un tercer elemento que es el lavado de dinero. El lavado de dinero. Y se puede que es el elemento más importante, el lavado de dinero. Si la meta de los carteles es el dinero, hay que atacar aquí. Y en este caso de circuitos financieros, hice varias investigaciones con consorcios de periodistas, etc. Y lo que vimos es que son los mismos circuitos financieros que llevan hasta paraísos fiscales o Dubái, etc. Donde vemos que los circuitos financieros de la economía ilegal se juntan con los políticos corruptos, los empresarios que no quieren pagar impuestos. Entonces son los mismos circuitos. Y cuando hablaba de hipocresía, es que el día que quieren realmente dar fuerza a las instituciones, van a tener que levantar este tabú. No es solo que el asunto de hoy afecte, sino que empobrece. Las poblaciones sometidas a la extorsión lo cuentan muy bien. Vamos a hablar de la extorsión. ¿Cómo afecta a las economías? Karen, ¿tenemos datos o podemos basarnos en algo para saber cuánto cuesta la extorsión en América Latina? Es complicado, yo imagino, de cuantificar, ¿no? Es un rastreo difícil de saber cuánto está recibiendo los grupos ilegales por extorsión y cuánto está perdiendo el país por los temas de extorsión. Y la extorsión es algo generalizado, ¿sí? Normalmente la violencia es diferente dependiendo de la ciudad que esté ubicada geográficamente. No es lo mismo la violencia en México que en Sinaloa, por ejemplo. Pero en Colombia la extorsión se ve en las zonas rurales, en los pueblos pequeños y en las grandes ciudades. Entonces es un problema grave, primero. Segundo, es agresivo. Cuando tú no pagas la extorsión, de pronto recibes una bomba. De pronto te matan, ¿sí? Y lo estamos viendo mucho recientemente. En Cúcuta, en frontera con Venezuela, de un momento a otro sale una persona y asesina a unos comerciantes. ¿Por qué? Porque no pagaron la extorsión. Entonces, sí es un problema que está cogiendo mucho auge últimamente y que implica para la economía del país un sesgo empresarial, ¿sí? El empresario no va a querer explotar un negocio por el temor a las represalias si no paga una extorsión. Atentos a este dato. El FMI investigó que reducir la tasa de homicidios en América Latina al promedio mundial, es decir, disminuirla un 60%, atención, aumentaría el crecimiento anual en un 0,5%, lo que implicaría ganancias del 5% del PIB en 10 años. Es decir, es una brutalidad. No sé si somos conscientes de lo que esto significaría en términos económicos para el impulso de la región. En muchos países latinoamericanos el presupuesto que se le otorga a la policía supera al de salud o al de educación con creces.
Jorge, no sé, ¿somos conscientes de esta variable a la hora, por ejemplo, de ir a votar, de tener una conciencia ciudadana? Desde luego que no. No, el ciudadano de pie no tiene conciencia de eso, y inclusive la cifra es difícil de imaginar. Claro. Porque quizá si esto lo dejáramos más claro, no sé, a lo mejor hay que hacer un ejercicio en los medios de comunicación, en la educación, crearíamos una conciencia ciudadana más crítica con la corrupción en muchos aspectos, que impulsara más, ¿no? Que pellizcara más a los políticos. No sé cómo lo ven, Karen. Yo pienso que la sociedad está cansada también del crimen, de la inseguridad. Y esto hace que la sociedad, cada vez que va a las urnas, cuando va a votar, es lo que más le interesa, ¿sí? Cuando lo cierto es que podrían haber otras situaciones más importantes como las que tú mencionas, la salud, pero sobre todo la generación de empleo. ¿Sí? Lo que América Latina necesita es productividad, es generar empleo, es tener que hacer, es ganarse la vida dignamente trabajando. Y bien ¿sí? pagados, porque el problema es también el nivel de salario, ¿no? Y también el hecho que hay una desconfianza de los pueblos hacia los gobernantes. Hay una tradición de corrupción y yo pienso que este pacto social que podemos compartir está un poco roto en América Latina y es esto que hay que reconstruir y hay una forma de élite dominante hacia los pueblos y una falta de oportunidades por la educación que hablábamos, que hace que un actor racional en frente de una situación puede tener interés a entrar en el narcotráfico si no hay otras oportunidades. Entonces, es falta al final de política global que crea el problema. Y yo pienso que estamos descubriendo algo donde, no sé, teníamos esta conciencia desde mucho tiempo y los gobernantes lo tienen. Entonces, cuando hablaba de hipocresía, es de tener la voluntad de un nuevo pacto social con la sociedad para que juntos seamos más desarrollados. Pues lo vamos a dejar ahí con ese interesante nuevo pacto social en el horizonte. Veremos si es posible, porque desde luego el tema es clave y es fundamental para la región. Muchísimas gracias, Jorge, Frederic, Karen, por acompañarnos hoy en Primera Plana. A todos ustedes les esperamos la próxima semana. Muchas gracias.